Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buena onda. Y bueno, como ya habrán intuido por el título y la miniatura, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar, la fascinante y compleja relación entre dos personas que nos han robado el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablaremos de ellos, de su amistad, de su historia de amor, y de cómo esa conexión especial, que a veces confundimos con algo más, sigue generando un impacto en nosotros. Porque seamos honestos, ¿quién no se emocionó con la chispa, la química y la complicidad que tenían en la serie Love is in the Air? ¿Quién no se enamoró de la historia de amor de Eda y Serkan? ¿Quién no deseó que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real? Y cuando la pantalla se apagaba, todos queríamos saber qué pasaba en la vida real, ¿verdad? Queríamos saber si ese amor, esa conexión tan palpable, era real fuera de las cámaras. Pues bien, hoy vamos a explorar esa relación, esa amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo, con sus altibajos, con sus momentos de brillo y con aquellos momentos que nos han dejado pensando, ¿será, no será? ¿Hay algo más? Así que prepárense para un viaje lleno de datos, anécdotas, reflexiones y análisis profundos sobre Kerem y Hande, sobre su vínculo, sobre su historia, y sobre lo que realmente significa ser amigos para siempre en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades. Y antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, les hago una petición especial: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad, ustedes son lo más importante. Bueno, ahora sí, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. *** El comienzo, la chispa en Love is in the Air. ***. Todo comenzó en el set de Love is in the Air. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, no solo cautivó a la audiencia con su trama romántica y llena de enredos, sino que también presentó al mundo la innegable química entre sus protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat. La chispa entre ellos era palpable, una energía que trascendía la pantalla y que lograba conectar con el público de una manera muy especial. Pero lo que muchos no sabían, o tal vez intuían, es que esa chispa no se limitaba a las cámaras. Desde el primer día de rodaje, Kerem Bürsin y Hande Erçel conectaron. No fue solo una conexión profesional, sino una conexión humana, una conexión que trascendía la obligación de interpretar un papel. Se encontraron, se entendieron y se convirtieron en compañeros, en confidentes, en un apoyo mutuo durante las largas jornadas de rodaje. Y esto es algo que ellos mismos han confirmado en varias entrevistas a lo largo de los años, hablando sobre el respeto mutuo y la admiración que sienten el uno por el otro. La química en pantalla era tan intensa, tan vívida, que los rumores de un romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. ¿Y saben qué? Tenían sentido. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que irradiaban, la forma en que se cuidaban mutuamente. Todo apuntaba a algo más. La cercanía, el cariño, la admiración mutua, todo era evidente para los observadores. Y en efecto, después de muchos rumores, de muchas especulaciones y de una innegable expectación por parte de sus seguidores, durante un tiempo confirmaron que sí, que estaban juntos, que su conexión había trascendido la ficción y se había convertido en algo real. ***, el romance y la ruptura, un capítulo en su historia. ***. Durante ese tiempo, la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus apariciones públicas, sus fotos juntos, las declaraciones de amor que se dedicaban, todo era objeto de admiración y de fascinación por parte de sus fans. Se convirtieron en una de las parejas más icónicas y fotografiadas del momento. Era una historia de amor de cuento de hadas que parecía sacada de una novela romántica. Los dos eran jóvenes, talentosos, exitosos y sobre todo, se veían increíblemente enamorados el uno del otro. Sin embargo, como suele suceder en la vida y en las relaciones sentimentales, ese cuento de hadas tuvo un punto final. Después de un tiempo y por razones que solo ellos conocen y que han mantenido en la esfera de la intimidad, tomaron caminos separados. La noticia de la ruptura conmocionó a sus seguidores, que esperaban que su amor perdurara para siempre. Pero como suele ocurrir en la vida, las relaciones evolucionan, cambian y a veces llegan a su fin.
Y aunque la noticia entristeció a muchos, también demostró que la madurez y el respeto pueden prevalecer incluso en momentos difíciles. *** La amistad después del amor, un vínculo que trasciende ***. A pesar de la ruptura, la amistad entre Kerem y Hande no desapareció. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante y ejemplar. ¿Cómo es posible mantener una amistad, una relación de respeto y cariño, después de una relación sentimental? Es una pregunta que muchos nos hacemos, y en el caso de Kerem y Hande la respuesta parece ser, con respeto, madurez, cariño y sobre todo, con la capacidad de anteponer la felicidad del otro a cualquier otro interés. Después de la ruptura, siguieron compartiendo momentos, aunque de manera más discreta. Se les ha visto en eventos casuales, en encuentros públicos, siempre manteniendo una actitud de cordialidad y respeto. No hubo rencores, no hubo peleas mediáticas, no hubo declaraciones destructivas en entrevistas. Al contrario, demostraron una y otra vez que su vínculo iba más allá de lo romántico, que su conexión era más profunda que un simple amorío. Demostraron que su respeto y cariño mutuo eran más fuertes que cualquier dificultad. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, se felicitaron públicamente por sus logros y siempre mantuvieron una actitud de admiración y cariño el uno por el otro. Nunca dudaron en celebrar los éxitos del otro y en mostrarse orgullosos del camino que cada uno estaba recorriendo. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido un gran defensor del trabajo de Hande, no solo como actriz, sino como persona. La ha elogiado por su talento, por su profesionalismo, por su dedicación y sobre todo, por su gran corazón. Hande, por su parte, ha reconocido el gran corazón de Kerem, su capacidad para ser un gran amigo, su innegable carisma y su inteligencia. Siempre ha destacado su apoyo incondicional, su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír. Se han demostrado mutuamente que independientemente de la situación sentimental de cada uno, siempre estarán ahí para apoyarse y celebrarse. *** Los pilares de una amistad duradera, factores clave ***. Pero ¿cómo han logrado mantener esta amistad a pesar de las presiones mediáticas, de la expectación del público y de las constantes especulaciones sobre su relación? Creo que la clave reside en varios factores fundamentales que han construido una base sólida para su amistad. Madurez ambos son personas que han aprendido a lidiar con la fama, con las críticas, con las expectativas y con la enorme presión que conlleva el mundo del entretenimiento. Han comprendido que su relación es suya, que es algo privado y personal, y que no tienen que rendir cuentas a nadie. Han aprendido a proteger su intimidad y a no dejarse influenciar por lo que se dice en los medios o en las redes sociales. Respeto mutuo se valoran y se admiran como personas, independientemente de su situación sentimental. Saben que pueden contar el uno con el otro, y eso es un tesoro invaluable que no están dispuestos a perder. Se respetan, se cuidan y se apoyan en sus decisiones, incluso en aquellas que no comparten. Autenticidad no se han inventado una amistad para satisfacer a nadie. Son ellos mismos, sin máscaras ni poses. Su amistad es genuina, es real, y esa autenticidad es lo que los hace especiales y lo que ha conectado con tanta gente. No han buscado la aprobación externa, simplemente han sido fieles a sí mismos y a sus sentimientos. Capacidad de perdonar y dejar atrás el pasado han aprendido de sus errores, han sabido construir una relación basada en la confianza, en el cariño y en el perdón. Han sabido dejar atrás las decepciones y los malos momentos para enfocarse en el presente y en el futuro. Han demostrado que es posible dejar atrás el pasado y construir una nueva relación basada en el respeto y el afecto. Comunicación Una comunicación abierta, honesta y constante es fundamental para cualquier relación, y en el caso de Kerem y Hande, no es la excepción. Hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus necesidades y sus preocupaciones ha sido clave para mantener una amistad sólida y duradera. Apoyo incondicional siempre están ahí el uno para el otro, sin importar la situación. Se apoyan en sus proyectos profesionales, en sus decisiones personales y en los momentos difíciles. Su amistad es un refugio, un espacio seguro donde se sienten comprendidos y aceptados. La amistad en el mundo de las celebridades, un tesoro valioso Pero, ¿qué significa exactamente ser amigos para siempre en el mundo de las celebridades?
Es un concepto complejo que va mucho más allá de las fotos en Instagram y de las declaraciones públicas. Implica, sobre todo, estar ahí en los momentos importantes, celebrar los éxitos, ofrecer apoyo en los fracasos y, sobre todo, ser leal y mantener la confidencialidad. En el caso de Kerem y Hande, su amistad se manifiesta en detalles sutiles pero significativos. En las felicitaciones en redes sociales, en los guiños en las entrevistas, en la forma en que se miran cuando se cruzan en algún evento. Son gestos que muestran que a pesar de todo, siguen siendo parte de la vida del otro, que se preocupan por el bienestar del otro y que se alegran por sus logros. Y es que en el mundo de las celebridades, la amistad es un tesoro aún más valioso que la fama. Porque los amigos de verdad son los que te conocen de verdad, los que te quieren por lo que eres, y no por lo que representas. Son los que te ayudan a mantener los pies en la tierra, los que te recuerdan quién eres en realidad, los que te apoyan en los momentos difíciles y los que celebran tus éxitos sin envidia. En un mundo lleno de falsedad, de apariencias y de competencia, la amistad genuina es un oasis, un espacio seguro donde uno puede ser uno mismo sin juicios ni presiones. Es un tesoro que hay que cuidar y valorar, porque es un regalo que te da la vida. *** El impacto en sus seguidores, un ejemplo a seguir ***. Y hablando de la amistad de Kerem y Hande, es imposible no mencionar el impacto que han tenido en sus seguidores. Han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y cariño después de una ruptura, y que el amor no siempre tiene que ser romántico para ser valioso. Han inspirado a muchos a creer en el poder de la amistad, a valorar a las personas que nos acompañan en el camino y a entender que a veces, la vida nos depara caminos diferentes, pero eso no significa que debamos dejar de lado el cariño y el respeto. Han mostrado que es posible dejar atrás las relaciones fallidas, perdonar y seguir adelante con madurez y con una sonrisa en el rostro. Han sido un ejemplo de cómo se puede mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de una ruptura amorosa. Han demostrado que la amistad es un vínculo valioso que puede perdurar en el tiempo, superando cualquier obstáculo. Han demostrado que la felicidad no siempre reside en el amor romántico, sino en la amistad, en la familia y en el amor propio. Han enseñado a sus seguidores a valorar las relaciones auténticas, a ser fieles a sí mismos y a vivir la vida con alegría y optimismo. Claro, algunos siempre van a especular, a buscar señales de un posible reencuentro romántico. Es natural, es humano, es parte de la fascinación que generan las historias de amor. Pero lo importante es respetar su decisión, respetar su privacidad y celebrar la hermosa amistad que han construido. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices, que encuentren la paz y la alegría en sus vidas, y que sigan siendo un ejemplo de respeto y madurez para todos nosotros. Y si su felicidad reside en una amistad sincera, bien por ellos. *** Trayectorias individuales, éxito y madurez profesional ***. Y a pesar de que, como hemos visto, ya no están juntos como pareja, hay que reconocer que ambos han seguido sus propios caminos profesionales con mucho éxito. Kerem Bürsin ha demostrado su versatilidad como actor, participando en diversos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha explorado diferentes géneros, ha interpretado personajes complejos y ha demostrado su talento y su dedicación al trabajo. Ha participado en series y películas de gran éxito, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ha demostrado ser un actor completo capaz de emocionar, de divertir y de conmover. Ha sabido reinventarse y ha seguido creciendo como profesional. Hande Erçel, por su parte, ha seguido conquistando corazones con su belleza, su talento y su compromiso con causas sociales. Ha protagonizado series de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y ha seguido creciendo profesionalmente. Además de su éxito como actriz, Hande ha sido un ejemplo de compromiso con causas sociales, utilizando su influencia para apoyar iniciativas solidarias y para concienciar sobre temas importantes como la salud, la educación y el medio ambiente. Ha demostrado que se puede ser una figura pública exitosa y, al mismo tiempo, una persona comprometida con el bienestar de los demás. Ambos han crecido, han evolucionado y han madurado, pero la esencia de su amistad sigue intacta. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser celebrado y valorado. Han sabido construir carreras sólidas, mantener su amistad y, sobre todo, han demostrado ser personas auténticas y comprometidas con sus valores. *** El futuro de su amistad, un vínculo que perdura ***. ¿Qué le depara el futuro a la amistad de Kerem Bürsin y Hande Erçel?
Es difícil de predecir, pero lo más probable es que siga siendo una amistad sólida y duradera. Han demostrado que su vínculo es fuerte, que está basado en el respeto, en el cariño y en la admiración mutua. Han demostrado que su amistad es más fuerte que cualquier rumor, que cualquier especulación y que cualquier presión externa. Es probable que sigan apoyándose en sus proyectos profesionales, que sigan celebrando sus éxitos y que sigan siendo parte importante de la vida del otro. Es probable que, a pesar de ese cambios y de los desafíos que les depare el futuro, su amistad siga siendo un refugio, un espacio seguro y un tesoro invaluable. Su historia es un ejemplo de cómo es posible mantener una amistad genuina en un mundo tan complicado como el de las celebridades. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor, en el poder de la amistad y en el poder de la madurez y del respeto. *** Conclusión. Un mensaje de esperanza y admiración ***. En resumen, hemos explorado la hermosa y compleja historia de amistad entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo su relación ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo han sabido mantener la amistad a pesar de las adversidades, cómo han inspirado a sus seguidores con su ejemplo de madurez y respeto, y cómo han construido carreras exitosas. Hemos visto también cómo el respeto, la madurez, el cariño y el apoyo mutuo pueden perdurar en el tiempo, incluso después de una ruptura amorosa. Hemos aprendido que la amistad verdadera es un tesoro, un regalo que hay que cuidar y valorar. Hemos aprendido que la felicidad no siempre reside en el amor romántico, sino en la amistad, en la familia y en el amor propio. Hemos aprendido que es posible ser feliz, incluso después de haber sufrido una decepción amorosa. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me emociona mucho compartir estas historias con ustedes. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, por su apoyo y por su cariño. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la amistad entre Kerem y Hande? ¿Creen que es posible mantener una amistad después de una relación sentimental? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? ¿Qué es lo que más admiran de su relación? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden siempre valorar las relaciones que los hacen felices, rodearse de personas que los apoyan y celebrar la vida con alegría y optimismo. Hasta la próxima.